Bienvenidos a otro segmento cristiano con Raquel. Bueno, ahora vamos a hacer o vamos a entender, a descifrar la carta de 1 Pedro. Así que hermanos, vámonos a 1 Pedro 5, capítulo 5 del 6 al 11. Y mientras de que ustedes buscan en sus Biblias ese pasaje, vamos a contar una historia que tiene que ver con lo que vamos a hablar hoy. Bueno, en 1992, una muchacha se dedicaba a hacer natación, pero a ella se lo puso en la cabeza de que ella quiso nadar de Catalina Isla de la Costa a Los Ángeles. Son 26 millas de natación en el 1992. Ella ya llevaba 10 horas y había mucha nublina, no podía ver nada por yardas y yardas. 13 horas pasaron y ella decía, mamá, ya no puedo. Y la mamá le decía, dale hija, dale, no te des por vencida, no te des por vencida. Y todo el equipo que traían de emergencia allí en el barco para ayudarla, decía, la apoyaba y la apoyaba. Y ella le decía, mamá, no puedo más. Y la mamá le decía, ya vas a terminar, hija. Vas a tener un récord en la historia de que vas a nadar. Y había mucho tiburón y estaba bien fría el agua. Y tú por eso vas a terminar, porque eres ganadora. Bueno, terminó, pero jamás lo volvió a hacer. Jamás lo volvió a hacer. ¿Y sabes qué? La mamá, ¿cómo la ayudó? La mamá la ayudó. Y quiero que sepas que en este capítulo de 1 Pedro 5, de 6 al 11, tiene que ver con esta historia. Porque a veces nos queremos dar por vencido, pero tenemos a nuestro Padre que nos dice, no te des por vencida en tu fe. Y por eso ahora se titula Ser firme en tu fe. Claro, hermanos, que vamos a pasar por turbulencia, vamos a pasar por batallas, pasa todos los días. Y después de yo hablar tanto de Dios y nosotros hablar de tanto del Señor y su palabra, no te des por vencido, no te des por vencida, sé firme en tu fe. La gente cristiana, a lo mejor, una de ellas se da por vencida y la otra no. Pero lo que nosotros los cristianos preocupamos mucho es que te des por vencido y te vayas por malos caminos, hermano. Te vas por malos caminos y tomas malas decisiones, todo porque tienes turbulencias, porque tú nomás tienes que ver para creer y, 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 y te agarra la desobediencia y te pierdes por el dolor que traes. Entonces caes hermano y te vas de tu fe. Y ese es el miedo que nosotros los cristianos tenemos, que a ti te pase. No te sometas, no te resbales, porque tienes dolor. Nos preocupamos porque no estás firme, pero es que tú no quieres voltear al cielo, no quieres pedir ayuda, ya no crees. Vamos a leer 1 Pedro del 1 al 6. Vamos a ver qué dice. Dice 1 Pedro 1, 6. Dice, al conocimiento, dominio propio, al dominio propio, perseverancia y a la perseverancia, piedad. En otras palabras, si tú tienes fe, al final vas a ser muy feliz,
porque la recompensa es grande. Dios te ama. Tienes que ver tu futuro brillante, con gracia, con la gracia de Dios que Él te da gozosamente. Yo sé que has estado estresado. Todos hemos tenido estrés un día o algunos años de nuestra vida, etcétera. Es necesario que uno pase por turbulencia y experiencias. ¿Para qué? Para ver si tú de verdad tienes fe, para que tu fe por Dios sea verdadera. Y por eso es que las tenemos. Vamos a leer capítulo 5. Y dice, capítulo 5, 6. Humíllate, pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte a su debido tiempo, echando todo, siendo sobre Él, porque Él tiene cuidado de ustedes. Sean de espíritu sobrio, estén alertas, su adversión. Ten cuidado, el diablo anda al acecho como león rugiente, buscando a quien devorar, pero resistiendo firme en la fe, sabiendo que las mismas experiencias de sufrimiento se van cumpliendo en sus hermanos en todo el mundo. Y después de que haya sufrido un poco de tiempo, el Dios de gracia, que los llamó a su gloria eterna en Cristo, Él mismo los perfeccionará, afirmará, fortalecerá y estabilizará. A Él sea el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Quiere decir que la turbulencia es temporal. Si tú sigues creyendo y estar firme en el Señor, nosotros sabemos que esto es temporal y que vamos a sufrir un poco comparado con la eternidad que te espera. ¿Cuál es la eternidad que tú escoges? ¿Sufrir el resto de tu vida o someterte al Señor y ser feliz el resto de tu vida? Porque aquí en el mundo estamos temporalmente. Por eso dice, vas a sufrir un poquito. Pero en ningún lado en este libro dice que el sol va a salir y todo va a estar bien. En ningún lado en este libro dice, no seas crítico. En ningún lado en este libro dice, haz más dinero del que necesitas. En ningún lado en este libro dice, te garantizo que vas a tener una vida como tú la quieras. No, hermanos. Pero si tú estás firme, sobrevivirás. No te des por vencido. No te sometas porque te perderás. No te sometas a Satanás porque te perderás. Y en el versículo 6, ¿qué dice? Vamos a volverlo a leer. Bueno, no, es nuevo. Dice, humíllate, pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte a su debido tiempo. ¿Por qué te quieres adelantar? ¿Por qué quieres hacer lo que tú dices? Todo viene a su tiempo. Y mucha gente, hermano, piensa que la palabra humilde es humillarte, es ser bajo estima, es que tú no importas, que no tienes valor. Pero en la Biblia no quiere decir eso, ni Dios ni Jesús quiere decir eso. Quiere decir que te sometas humildemente a la mano del Señor.
Eso es lo que quiere decir. Si tú eres un hijo del Señor, tú serás humilde. ¿Por qué? Porque nosotros somos débiles y el Señor es perfecto. Él es soberano, único Dios. No pelees con aquel hombre que es humilde. No lo envenenes diciéndole como el diablo: ay, ¿para qué sigues al Señor si tu matrimonio se destruyó? ¿Para qué votas? De todos modos el gobierno es un fraude. No, todo es mentira del demonio. ¿Qué es lo que quiere decir pelear? Pelear quiere decir que contra tu dolor, que seas fuerte en tu fe. Sin embargo, hay otros que dicen: yo me merezco más, yo no quiero esta vida, y se pierden. ¿Qué dice Dios? Sé humilde en la presencia mía para que puedas ver a Jesucristo y para que puedas creer. Mira, un ejemplo aquí en la vida. Yo tengo hijos que los dos tocan guitarra. ¿Y qué es lo que está pasando? Ellos quieren mejorar y mejorar en su guitarra. Y ya se ocupan tanto que ya lo único que se dedican es: yo quiero ser mejor en la guitarra. Y entonces se dan cuenta que no lo son porque hay mucho profesional y hay mucha competencia. Y, y ya no le siguieron. Se agüitan porque quieren ser perfectos. Y así nosotros somos igual en la cristianidad y en nuestra fe. No podemos ser perfectos porque no vemos al Señor, nomás creemos. Pero tú y yo sabemos que al creer lo vemos. Entonces no tenemos que ser perfectos para ver. No puedes decir que eres débil porque eres fuerte. La segunda cosa que hay que saber es que necesitamos a Dios y a la gente de Dios que nos ayude. Hay que ayudarnos unos a los otros porque nosotros nos enfermamos, tenemos dolor. Hay que someternos al Señor porque a Él le importamos. Le importamos tanto como una madre. Esa clase. Nosotros nos importan los hijos mucho. Queremos saber todo el tiempo dónde estás, hijo, dónde estás, hija. Así le importamos al Señor. No nomás te ama, también le importas. Es una hermosa teología. Agárrate de la mano humilde del Señor. A la gente que tú amas, trata de convencerla y pensar como tú piensas. Pero a veces, desafortunadamente, sabemos que no funciona así. Por más que uno quiera traer a su familia al Señor, por más que uno quiera y le explique: mira, este es el camino al cielo, a veces no podemos, no podemos, casi nunca funciona. Pero eso no quiere decir que nos vamos a dar por vencido. Eso no quiere decir. Porque a veces hay gente que se frustra. Nunca estamos en la misma página. Y los niños ven cómo uno se porta. Y ellos hacen lo mismo. Si tú te pierdes, ellos se pierden. Si a ti te importa, a ellos les va a importar. No rechaces la mano humilde del Señor. Llévate a tu familia contigo, a tus hijos, a tus vecinos. Aunque no podamos cambiarlos, hay que tratar de ser humildes y hablar con ellos para decirles que a Dios le importas. Y cuando Él llegue y te exalte, ahí es cuando vamos a descansar. Cuando Él lleve y nos eleve al cielo, ahí es cuando vamos a descansar, hermanos. ¿Cuál es
mi consejo, que encuentres a alguien que también te ame y que ame al Señor para que te ayude a someterte, para que te ayude a entender. Y ya lo hemos dicho en otros episodios, de que no estás solo. Vete con tu hermano, vete con alguien que tú confíes, que te explique un poco más si tú no crees. Ve con alguien que crea, que sepa que Él ama al Señor, a Dios como tú, para que te diga que Jesús te ama y que Dios te da misericordia a cualquier persona que lo busque. Y ese consejo que esa persona te dé, obedece y confía y haz lo que Él te dice, porque no va a ser Él el que va a hablar, es el Espíritu Santo que le va a decir las palabras a esa persona para que tú vuelvas a creer, para que ya no te pierdas. No hay que tratar tampoco de ser un Dios, ¿eh? Nosotros no somos un Dios. Yo soy un terrible Dios. Dios es Dios y hay que obedecer. Como Job, ¿qué le pasó a él? A él se enfermó. Los amigos le decían que dejara al Señor. Su propia mujer, su propia familia, la perdió todo. Él era un hombre rico en tierra y lo perdió todo, pero se quedó firme. Él sabía que Dios lo quería, Dios lo amaba, que a Dios le importaba. ¿Y qué pasó? Le devolvió todo, el triple, una familia, más riquezas, buenos amigos, se le fue su enfermedad. Todo es fe, todo se trata de la fe. ¿Y qué es la número 3? Una explicación que les quiero dar. Que no te sometas a Satanás. ¿Sabes por qué? Porque Satanás siempre está listo. Y él sabe que cuando tú estás con dolor y con pena, es cuando él te puede devorar. Es cuando él te va a mentir. Sé firme en tu fe. Vamos a leer versículo 8. Sean de espíritu sobrio, estén alerta. Su adversario, el diablo, anda al acecho como león rugiente, buscando a quien devorar. El Satanás quiere tu espíritu. Hay tanto libro en el león rugiente. Muchos. Mucha gente le importa que tú creas en él, en el Satanás. Pero lo que Dios quiere es moldarte porque Él te ama. Pero siempre tienes que estar alerta porque Satanás te quiere devorar. ¿Y qué es lo que Él hace? ¿Qué es lo que hace Satanás? El 99.9% Él te va a mentir. Hasta Jesús dijo, Satanás es un mentiroso. No, no le hagas caso a sus mentiras. Él te va a devorar. ¿Sabes qué es lo que pierdes si te vas con Satanás y le haces caso? Pierdes el reino. Pierdes la oportunidad, hermano, de irte al cielo. No te resbales, no caigas en esa mentira, porque Él no le importas. Él te resuelve el problema en ese momento. Sin embargo, nuestro Señor, Dios, el que de verdad le importamos, el que de verdad nos ama, Él nos quiere llevar al cielo. Y tu problema se va a resolver
para siempre. No seas desobediente. No te sometas a Satanás. Nada de que él siempre te va a mentir y te va a decir, para acá el zacate está más verde. No, 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 no. Si tú tienes tu zacate, riégalo y verás que también va a estar verde. No dejes que él te mienta. Dios te ama. Y el demonio te agarra cuando eres débil y nomás temporal. Nomás te arregla ese problema ese instante. Sin embargo, Dios te arregla tu problema el resto de tu vida. Y número 4, el consejo número 4 es, no estás solo. ¿Tú piensas que tú eres el único que tienes estrés? ¿Tú piensas que tú eres el único que estás enfermo? ¿Tú piensas el único que no tienes dinero para pagar la renta? ¿Tú piensas eso? No. Hay mucha gente que está igual. No eres el único. Tú piensas que nomás tú. Y por eso te vas de los caminos del Señor. No lo hagas, hermano. Vamos a leer versículo 9. Y dice, pero resistiendo firme en la fe, sabiendo que las mismas experiencias de sufrimiento se van cumpliendo en sus hermanos y en todo el mundo. Entonces tú no eres el único, hermano. Todos los que seguimos al Señor sufrimos de alguna forma o de otra. Estamos pasando por turbulencia, pero no todos nos quejamos. Aprende, aprende a no quejarte, sino resolver y no te sometas, porque te va a devorar, ya sabes quién. Hay unos que quieren caer en tentación y caen, pero hay otros que son firmes. Escoge ser firme. Escoge ser firme. Si tú lees Hebreos 11, léelo, hermano, en tu tiempo libre. ¿Qué es lo que pasaba? Las mujeres de fe miraban cómo les quitaban sus bebés para quemarlos. Eso era terrible. Pasaban por cosas feas. Estamos pasando por cosas feas hoy. Pero si nosotros aceptamos y sabemos que Cristo vive en nosotros y que Él es el único Rey, todo va a estar bien. La gente no entiende muchas veces cómo los cristianos vivimos. La gente no entiende lo feliz que somos. Nosotros no lloramos cuando muere una persona querida, porque sabemos que hay fiesta en el cielo, porque sabemos que Jesucristo te va a decir, te estamos esperando. Por eso no lloramos. Nuestra fe es parte de un army, de toda una banda. Y esto es muy importante, que nosotros peleemos esta lucha juntos, juntos. Todos somos cristianos. Vamos a leer versículo 10. Y dice, y después de que hayan sufrido un poco de tiempo, el Dios de toda gracia, que los llamó a su gloria eterna en Cristo, Él mismo los perfeccionará, afirmándote y te establecerá. A Él sea el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a sufrir por un poco solo, un poco, porque estamos muy poquito aquí en el mundo. No creas que vamos a estar aquí para siempre. Sin embargo, sí vamos a estar para siempre en el cielo o en el infierno. Por eso decídete, cambia ya, cambia tu forma de pensar. Cuando Jesús vuelva de nuevo, todo va a parar. Ese dolor que tienes, esa pena que traes, se te va a quitar. Vas a ser glorioso. Él va a parar todo sufrimiento. Él va a hacer algo cuando nos exalte, cuando nos levante.
al cielo. Acércate más. Acércate más al Señor, porque este tiempo de irnos al cielo o al infierno está más cerca que nunca, hermano. Nada es para siempre, nada aquí en el mundo. Ya se está acabando. Lo último llega. Enfócate en el Señor. No lo podemos ver físicamente, pero tú sabes muy bien que existe. Y si crees, lo ves. Un día, tarde que temprano, todo este sufrimiento se va a acabar. ¿O cómo le haces para comerte un elefante? De mordida a mordida. Sé que todos tenemos penas. Tenemos que humillarnos. La vida no es para siempre. ¿Qué te va a decir Dios? Te va a decir, humíllate, acepta mi mano gloriosa, porque yo soy rey, yo soy el Señor, y callaré al león para siempre. Quédate firme en tu creencia, en tu fe, pero no lo hagas solo, hazlo con los demás creyentes. Jálate a la gente que piensas que necesita tanto del Señor, a toda esa gente que te ama y son ateos, tráetelos contigo, enséñales que están en dolor solamente para afirmar su fe y que nomás van a sufrir un tiempo. Es temporal, estamos muy poquito aquí en el mundo. Sin embargo, en el cielo o en el infierno vamos a estar por siempre. Decídete ya, no te esperes, aconséjalos, diles que lean la Biblia, ayúdalos, hermano. Y si eres tú el que estás con ese dolor, pide ayuda a Dios, a la persona que sabes que te quiere, a una persona que ame a Jesús como tú, y hazle caso y sé obediente. Y así nos miraremos todos en el cielo. Y bueno, hermanos, por favor lean esta carta epístola de 1 Pedro. También tiene 2 Pedro y son cortas y hermosas. Y te quiero decir que no esperes tanto, que leas la Biblia, que sigas como eres, así esperando al Señor con paciencia. Sé humilde, agárrate de la mano del Señor y llévate a tus hijos y a la gente que amas y a todos los que puedas contigo. Serás bendecida, Dios te bendiga, y aquí estaremos en otro segmento cristiano con Raquel.